agua, 350 de teléfono, 400 del gas, la colegiatura de los niños y falta el pago de las tarjetas. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿El Chapulín Colorado? ¡Ah! Defendiendo tu economía, los mejores tips y asesorías. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy buenos días. Muy buen día. Excelente, gracias Viri, Pepe, por el espacio para con un servidor y sobre todo agradecer al amable auditorio que nos escucha. Primero, pues el termómetro financiero, tenemos un tipo de cambio que sigue apreciándose, 18.14, debemos recordar que estuvo cerca de los 19 en algún momento, en días atrás. Tasas de interés, la que maneja Banxico como referencia, 11.24, es una tasa elevada, por lo tanto hay que cuidar nuestros gastos en crédito, a través del uso de la tarjeta de crédito, obviamente, ¿sí? Y tenemos el precio del barril de petróleo que ha subido 77.7% por ahí, eso es importante para las finanzas públicas, y la inflación pues que está cerca del 5% en términos anuales, ¿no? Entonces esto es importante para tomar nuestras decisiones en términos del consumo, y hay que saber que el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en el país, de todos los bienes y servicios, obviamente con algunas cuestiones técnicas ahí que en términos económicos se manejan para poder contabilizarlo de mejor manera, pues en este sentido tiene variables que lo dinamizan, ¿no? Dentro de ellas está el consumo y la formación bruta de capital fijo, que no es otra cosa que la inversión productiva. Entonces, hay datos de INEGI en esta semana que nos dicen que la inversión bruta fija, que es la inversión productiva, ha crecido en términos mensuales un 0.9%, se mantiene con respecto al mes anterior. Sin embargo, crece por el gasto en construcción no mobiliaria, sino más bien el gasto que está ejerciendo el gobierno en sus obras, estas obras magnas que hay en todo el país, ¿no? Entonces eso mantiene el dinamismo del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero lo que preocupa es la caída del consumo privado en términos mensuales. En abril, que es el dato que presenta INEGI, ha caído el consumo privado debido a los precios elevados que en su momento se han presentado de los productos de la canasta básica, ¿no? Estos productos básicos de los básicos, ¿no? Que son las legumbres y las verduras, y en ese sentido, bueno, el Producto Interno Bruto pues tiene no una aceleración como estaban pensando para poder cerrar arriba del 3% anual. Esto es un crecimiento que no se va a lograr al final del año, más bien vamos a tener un crecimiento por ahí alrededor del 2.2, 2.4% cuando mucho. Entonces, ¿qué nos está diciendo en términos concretos o en términos cristianos, así para todos? Pues que vamos a tener una economía que no va a estar la nueva presidenta recibiendo en buenas condiciones, sino que va a tener que inyectar ahí obviamente más gasto público y obviamente en alianzas con los empresarios pues poder dinamizar el mercado interno, que a pesar de que hay indicadores como el salario mínimo que ha crecido, como la tasa de desempleo que se ha mantenido, pues no está creciendo el bienestar, que es lo más importante, que es la parte del desarrollo económico, y por lo tanto pues la calidad de vida de la mayoría de nosotros pues va disminuyendo. Y si no hay crecimiento, es decir, no hay para financiar el desarrollo. Y entonces eso va a preocupar, y en términos técnicos pues se llama una desaceleración de la economía, que si lo juntamos con la desaceleración que está teniendo Estados Unidos, entonces hay preocupaciones para el cierre del año y para el siguiente año, ¿no? Es decir, el segundo semestre de este año va a ser complicado para la economía nacional, a pesar de la transición que tenemos en el gobierno, ¿no? Sí, y además con toda la problemática electoral que trae Estados Unidos, la tendencia es a empeorar, ¿no? Sí, de hecho hoy los datos que salen, producto de eso se aprecia el peso es sobre el empleo y sobre las solicitudes de desempleo en Estados Unidos que se han incrementado, ¿no? Eso significa pues que hay una tasa de desempleo que está creciendo. Y obviamente aunado a los precios internacionales de las materias primas que se ven afectados, ¿no? Se ven afectados por lo de Rusia, Ucrania, porque hay muchos granos, ¿no? Que circulan a nivel internacional y los precios se elevan. Y en Estados Unidos pues su dinamismo en lo que es la agricultura pues también se va haciendo más lento, y eso propicia que su crecimiento no sea el esperado, y la coyuntura que tiene y la gran dependencia que tiene la economía nacional con la norteamericana, pues eso nos debería de preocupar, ¿no? Entonces hay temas importantes en la economía que no se están abordando a nivel nacional y a nivel local,
para ir aterrizando en lo que es Morelos, pues es peor el asunto, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes ahorita al cierre de este gobierno, ¿cuál sería el diagnóstico en términos económicos? Ay, qué bonito sonó eso de ya el cierre. Sí. ¿no? Ya Pues, se va. entonces ya se tendríamos va. nosotros que buscar en la estructura económica cómo está el Estado, porque es lo que va a propiciar en algún momento, sí, en el corto, mediano y largo plazo, que crezca. Y al crecer, pues financiar. Lo mismo que a nivel nacional. ¿Qué puedes financiar? El desarrollo económico. Es decir, tratar de que los morelenses puedan tener una calidad de vida mucho mejor. Entonces, si nos vamos a las variables fundamentales, el consumo, pues no tenemos un ingreso per cápita arriba de los $7,000, un morelense, ¿no? Entonces su consumo se ve restringido. Y la formación bruta de capital fijo. Esto para hacer un símil con lo nacional, es decir, la inversión productiva. No hay inversión productiva ni de lo privado, ni del público, ni del gasto público. Entonces eso nos debe de preocupar todavía más, porque en términos generales el Producto Interno Bruto de Morelos no rebasa el 2.5%. Y el promedio anual no llega ni a 2% al cierre de este sexenio. Por eso la importancia ¿Sí? entonces de que el gobierno, su obra pública y eso, sea en constructoras morelenses, Claro. porque es lo que detona esta cadena productiva. Sí, ahora vean el plan Morelos, que de la candidata, bueno, ya electa, que va a ser la gobernadora, y va al gasto público, pero al gasto corriente, que voy a exponer. ¿No hay gasto de inversión? No hay gasto de inversión, solo el aeropuerto, ¿sí? Pero crear otro instituto, que crear un foro de conferencias, que crear esto, que crear lo otro, es gasto corriente. Que voy a crear una oficina en cada uno de los municipios, es gasto corriente. Es administrativo, es gasto 100%. correcto, no es gasto de capital, como se le llama en finanzas públicas, que va a dinamizar la actividad económica. O sea, en infraestructura, carretera, por ejemplo, en infraestructura hospitalaria, de educación, de salud, de vivienda, no lo vemos. ¿Sí? Y no vemos las conexiones con los estados aledaños, que es donde podemos establecer cadenas productivas, tampoco lo hay. Ahora revisen la MIPYME, es decir, la micro, pequeña y mediana empresa en el estado de Morelos, el 75% es informal. Entonces el empleo es inestable, que es la otra variable muy importante en la economía, la creación de empleos, que es permanente y bien remunerado. En Morelos el empleo se rota mucho dentro de las empresas y no está bien remunerado. Entonces eso inhibe el consumo. Entonces tenemos un gran problema. No hay consumo significativo para dinamizar el Producto Interno Bruto y no hay inversión productiva para dinamizar el Producto Interno Bruto. Oye, y lo que pasó en Aguascalientes con el cierre de Nissan, ¿no? Sí. Obviamente repercute acá con la Nissan de Morelos. Y bueno, lo que habría que ver cómo está aterrizando el tema de esta reunión que tuvo con los chinos, si van a venir a poner plantas acá, maquiladoras o qué podría detonar. Sí, que se han dado varias reuniones, ¿no? Claro. Del equipo de economía encabezado por, obviamente, la gobernadora electa y quien parece ser, se vislumbra, va a ser el encargado de economía, Víctor Sánchez Trujillo. Es correcto. El asunto es la tenencia de la tierra. O sea, ¿dónde lo vas a poner? ¿En qué parte las vas a poner? Y en Morelos la tenencia de la tierra es muy importante por los usos y costumbres. Recordemos que se han ido muchos proyectos productivos del estado de Morelos producto de la expansión de Nissan Mexicana, también se dio por esas situaciones, ¿no? Entonces ahora, ¿qué vamos a instalar acá? ¿Cuáles son las maquiladoras estratégicas para poder eslabonar, ¿no?, las cadenas productivas con los estados Tiene razón, aledaños? porque yo pensaría que los parques industriales que hay en Cuautla, que hay en Ayala, que hay aquí en Cibac, pues es propiedad privada. Sí, y además, ¿cómo los conectas? O sea, a través del tren, a través de carreteras, ¿cómo lo vas a conectar? Si nuestra infraestructura férrea y carretera, pues está prácticamente, la férrea no existe, ¿no? Entonces eso disminuye en costos y es lo mejor para el transporte, ¿no?, de las empresas. Entonces tendríamos que ver cómo vamos a conectar dentro de estos interparques, es decir, dentro de los parques del estado de Morelos y fuera de, ¿no?, con los otros parques a nivel nacional, pero sobre todo con los estados que estamos colindando, ¿no? Entonces sí hay preocupación, debe haber preocupación de todos en cómo se va a dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico a nivel estatal y a nivel nacional. Ya están ahí las variables que nos están mandando alertas, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal, pues la alerta ya no es amarilla, ya es roja, y debemos de tomar en consideración cómo a través de un diagnóstico serio podemos reactivar nuevamente la economía del estado en el sector agrícola, en el industrial y sobre todo de servicios, que es nuestra vocación, ¿no? Porque lo más sencillo, cuando vas al súper, vas al mercado, tu dinero te alcanza menos y Sí, cada vez está todo más caro. claro.
No, es que de verdad, o sea, ya No, es imposible hacer el súper con lo que llevabas antes, te traes la mitad con lo que el año pasado. O sea, hablamos de una Sí. cifra, 1,000 pesos, con 1,000 pesos que vayas al súper, sales con cosas muy limitadas. Ustedes han visto que a la entrada de los supers hay carritos que dice para comparar precios de un súper con otro. O sea, cómo nos engañan, ¿no? Cómo le tienen que meter cada vez más cartón. Más cajas. Hay más cartón esponjas, para sí, que se que vea se el vaya carro lleno. lleno. Sí, claro. Y cuando tú ves 1,100, 1,200, son 7, 8 productos cuando mucho, ¿sí? Y son productos no de una calidad importante para nuestra alimentación, ¿no? Que ese es el otro tema. Entiendo que hay gente que vive con eso y hace su mayor esfuerzo. Sí. Y se viralizó un video en redes sociales donde una familia decía que con 1,000 pesos justo hacía la canasta básica para una semana, ¿no? Y era como de, es imposible. Pero luego ves la calidad de los productos que Claro. desafortunadamente tienes que elegir para vivir con esas condiciones y pues termina incluso por afectar tu salud. Así es. Y el mercado interno es lo más importante a nivel local, regional y nacional e internacional, para tener proyecciones a nivel internacional. Mientras esto no se atienda, difícilmente podemos esperar en 6 años o en 12 años una mejora en la calidad de vida, ¿no? Muchas Es gracias, lo que más nos interesa. Gerardo. A la orden, estamos para servir. Muy buenos Gracias. días. De nada. Ya nos vamos. La actividad deportiva en términos de Copa América y Eurocopa se reactiva hasta